en la vieja vecindad de México, donde el sol del mediodía se filtraba a través de las grietas de las paredes agrietadas y el aire olía a tortillas quemadas y pobreza acumulada, vivía un grupo de personas que luchaban día a día por sobrevivir. Don Ramón, un hombre delgado y desgarbado, con bigote desaliñado y ojos hundidos por el cansancio, era el eterno deudor. Su hija, la Chilindrina, una niña pecosa y traviesa con coletas desordenadas, corría por el patio con sus zapatitos rotos, soñando con un futuro mejor que el que su padre podía ofrecerle. Don Ramón, viudo y sin trabajo fijo, se pasaba las noches preocupándose por cómo pagar la renta al señor Barriga, un casero regordete y bonachón que, junto a su hijo Ñoño, un niño obeso y torpe con cara de perpetual tristeza, llegaba cada mes con la esperanza vana de cobrar. Doña Florinda, la altiva vecina con su peinado impecable y su aire de superioridad fingida, criaba a su hijo Kiko, un niño mimado con cachetes inflados y lágrimas fáciles, que se quejaba de todo mientras su madre lo consentía con besos exagerados. El profesor Girafales, alto como una jirafa y con su traje eterno, visitaba la vecindad para cortejar a Doña Florinda, trayendo flores marchitas y promesas de un amor que nunca se concretaba. Y luego estaba el Chavo, el huérfano del barril, un niño flaco y desamparado con pantalones remendados y una gorra que ocultaba su mirada perdida, viviendo de la caridad ajena y de sueños rotos. Finalmente, Doña Clotilde, la bruja del 71, con su vestido negro y su gato Lucifer a los pies, era temida y evitada, susurrando hechizos en la soledad de su departamento mientras los demás la miraban con desconfianza. La vida en la vecindad era dura, un ciclo interminable de risas forzadas y lágrimas contenidas. Don Ramón, con sus deudas aplastantes, se sentía como un fracaso ante los ojos de su hija, quien a menudo lloraba en silencio por no tener juguetes nuevos o ropa decente. La Chilindrina, con su ingenio callejero, intentaba animar a su padre, pero en el fondo, su corazón infantil se rompía al ver cómo él evitaba la mirada del señor Barriga, quien, a pesar de su bondad, no podía evitar presionar por el dinero que necesitaba para mantener a su propio hijo Ñoño, un niño que sufría burlas constantes por su peso y que anhelaba amigos verdaderos. Doña Florinda, bajo su fachada de dama refinada, ocultaba la soledad de una mujer abandonada, protegiendo a Kiko con ferocidad porque él era lo único que le quedaba. El profesor Girafales, con su intelecto alto en clases mal pagadas, llegaba con esperanzas renovadas solo para ser rechazado sutilmente, su corazón pesado por un amor no correspondido. El Chavo, el más vulnerable, dormía en su barril bajo la lluvia, soñando con una familia que nunca tuvo, su estómago rugiendo de hambre mientras los demás comían lo poco que podían. Doña Clotilde, marginada por su excentricidad, anhelaba compañía, susurrando a las sombras en busca de consuelo. Todos ellos, unidos por la miseria, merecían paz, pero algo siniestro se cernía sobre ellos, algo que no provenía de este mundo. Todo comenzó una noche calurosa en el departamento de Don Ramón. Él y la Chilindrina cenaban lo de siempre. Frijoles refritos y tortillas duras. Papá, ¿por qué no compramos platos nuevos? Estos están todos rayados, se quejó la niña con su voz chillona, muriendo un bocado. Don Ramón suspiró, rascándose la cabeza. Hija, con lo que gano en chapuzas, apenas alcanza para la renta. El señor Barriga vendrá mañana, y otra vez le diré que pague la semana que viene. Esa noche, mientras dormían, un ruido sutil despertó a Don Ramón. El tintineo de platos en la cocina. Se levantó, somnoliento, y al encender la luz, encontró el fregadero vacío. Los platos habían desaparecido. ¡Qué barbaridad! ¿Será que me los robé yo mismo?, murmuró, confundido. Al día siguiente, la Chilindrina lloró al no encontrar nada para desayunar. Papá, ¿dónde están? Tengo hambre. Gimió, y Don Ramón, con el corazón apretado, la abrazó, sintiéndose más inútil que nunca. Los incidentes se repitieron. Platos, cubiertos, incluso una olla vieja se desvaneció sin rastro. La vecindad murmuraba. Doña Florinda, asomada a su ventana, chismeaba con el profesor Girafales, quien había llegado con un ramo de flores. Ese Don Ramón debe ser sonámbulo. Siempre ha sido un vago, robándose sus propias cosas para no pagar renta, dijo ella con desdén. El profesor, ajustándose el sombrero, asintió. Es posible, doña Florinda. La somnambulancia es un trastorno común en personas estresadas. Kiko, desde el patio, se burlaba. Ja ja ja. Don Ramón camina dormido como un zombie. Qué tonto. El Chavo, acurrucado en su barril, observaba con tristeza, recordando cómo Don Ramón le había dado un sándwich la semana pasada. Pobrecito Don Ramón, él no es malo, pensó el niño, sintiendo un nudo en la garganta. Pero los platos no aparecían en ningún lugar. Don Ramón registró la vecindad entera, incluso el barril del Chavo, quien lo ayudó con lágrimas en los ojos. Yo no los tengo, Don Ramón. ¿Cree que soy ladrón?
No, chavito, perdóname, respondió don Ramón, palmeando su hombro, ambos compartiendo una mirada de desamparo. El señor Barriga llegó con ñoño, golpeando la puerta. Don Ramón. ¿Otra vez sin renta? Y ahora dice que le roban platos. Excusas. ñoño, comiendo un dulce, miró con pena. Papá, tal vez sea verdad. Don Ramón parece asustado. Pero el casero, frustrado por su propia vida de cobros infructuosos, insistió, dejando a don Ramón más abatido. Doña Clotilde, observando desde su ventana con ojos penetrantes, sintió un escalofrío. No es sonambulismo. Son espíritus. Espíritus chocarreros, murmuró para sí. Esos seres, que ella conocía de antiguas leyendas, eran entidades malévolas disfrazadas de bromistas. No eran fantasmas juguetones. Eran demonios antiguos, nacidos del caos primordial, que se deleitaban en el sufrimiento humano. Odiosos y crueles, robaban no por necesidad, sino para sembrar el terror, alimentándose de miedo hasta que decidían matar, extendiendo su maldad al mundo entero. Doña Clotilde, con su conocimiento oculto, sabía que estos espíritus eran abominables. Invisibles al principio, pero capaces de manifestarse como sombras retorcidas, con risas que helaban la sangre y ojos rojos que prometían muerte. Su mera presencia provocaba un odio visceral, porque representaban la pura maldad, sin redención, queriendo aniquilar todo lo bueno, como la inocencia de los niños o la lucha de los pobres. Una noche, los ruidos se intensificaron. En la casa de don Ramón, no solo desaparecieron platos, sino que se oyeron risitas ahogadas, como de niños malvados, y sombras danzantes en las paredes. La Chilindrina gritó. Papá, hay algo aquí. Me mira. Don Ramón, aterrorizado, la protegió con su cuerpo flaco, sintiendo un frío sobrenatural que le erizaba la piel. El terror era palpable. Esos espíritus no jugaban. Planeaban. Querían la muerte de todos, empezando por la vecindad, para luego expandirse como una plaga, destruyendo ciudades enteras en una orgía de caos. Su odio era infinito, su sadismo provocaba náuseas, imaginaban torturar almas, arrancar risas forzadas de gargantas agonizantes. Doña Clotilde decidió actuar. Convocó a todos en el patio esa misma noche. Vecinos, vengan. Haré una llamada a los espíritus chocarreros. Creo que ellos son los culpables, anunció con voz grave. Doña Florinda resopló. Bruja loca. Pero si ayuda a que don Ramón pague, vengo. El profesor, galante, la acompañó. Por usted, doña Florinda, enfrentaría hasta el diablo. Kiko lloriqueó. Mamá, tengo miedo. El chavo se unió, temblando. Yo voy, pero no quiero que me coman. El señor Barriga y ñoño llegaron por curiosidad. Si resuelve el misterio, tal vez perdone una renta, dijo el casero. Don Ramón y la Chilindrina, exhaustos, asintieron. Se sentaron en círculo bajo la luna, con velas parpadeantes. Doña Clotilde entonó un cántico antiguo. Espíritus chocarreros, muestren su faz. ¿Son ustedes los ladrones? El aire se enfrió, y de pronto, risas malignas llenaron el patio. Sombras emergieron, formas etéreas con rostros deformados, ojos brillantes de maldad pura. Sí, somos nosotros. Y venimos por sus almas. Rugió una voz gutural. El terror invadió a todos. La Chilindrina sollozó, abrazando a su padre. Kiko gritó histérico. ñoño se escondió tras su papá. Doña Florinda palideció. El profesor tartamudeó. Esto no es científico. El chavo, paralizado, sintió la garrotera del miedo y se desmayó. Los espíritus, odiosos y repugnantes, revelaron su plan. Robamos para debilitarlos, pero ahora los mataremos a todos. Y luego al mundo. Sufrían eternamente. Su maldad era asquerosa, un veneno que contaminaba el aire, provocando un odio profundo hacia ellos, criaturas sin alma, parásitos del terror. Doña Clotilde, con tristeza por sus vecinos inocentes, se levantó. No lo permitiré. Con mi poder de bruja, los enfrentaré. Invocó magia oscura, lanzando rayos de energía negra, pero los espíritus rieron, deflectando todo. Eran fuertes, antiguos, invencibles al parecer. La pelea comenzó. Doña Clotilde gritaba hechizos. Exorcismus malum. Pero los espíritus contraatacaban con vientos helados y garras invisibles que rasgaban la ropa y la piel. Los vecinos huyeron aterrorizados, dejando solos a doña Clotilde, don Ramón y el chavo, quien despertó cuando don Ramón le echó agua. Levántate, chavito. Necesitamos ayuda. Don Ramón, con valor nacido de la desesperación, sacó una escopeta vieja y un machete de su departamento. Por mi hija y todos, los detendré. El chavo, temblando pero valiente, agarró un cuchillo. Yo también peleo. Juntos, atacaron. Don Ramón disparaba balas que atravesaban sombras, macheteando el aire. El chavo apuñalaba con ferocidad infantil.
Doña Clotilde invocaba bolas de fuego oscuro. Pero no era suficiente. Los espíritus, con su fuerza demoníaca, los rodeaban, sus risas convirtiéndose en rugidos que prometían muerte. El terror era abrumador. Visiones de la vecindad en llamas, el mundo sucumbiendo al caos. Odio puro hacia esos seres, que disfrutaban el sufrimiento de los débiles como don Ramón, quien luchaba por su hija triste. El chavo, huérfano y asustado. Doña Clotilde, sola y marginada. La batalla era épica, un torbellino de magia, balas y cuchilladas, pero los héroes flaqueaban, heridos y exhaustos. El patio de la vecindad se había convertido en un campo de batalla infernal. Las sombras de los espíritus chocarreros se retorcían como serpientes de humo negro, sus formas deformes cambiando entre rostros burlones de niños malvados y garras afiladas que rasgaban el aire con un silbido agudo. Sus risas ya no eran juguetonas. Eran carcajadas guturales, cargadas de odio milenario, que resonaban en los huesos de los tres que quedaban de pie. Doña Clotilde, con el vestido negro desgarrado y sangre brotando de un corte en el brazo, lanzaba hechizos con furia desesperada. Ignis tenebris, consumite malum. Gritaba, y bolas de fuego oscuro estallaban contra las entidades, pero éstas se reformaban al instante, riendo más fuerte, como si el dolor ajeno fuera su mayor deleite. Don Ramón, jadeando, recargaba la escopeta con manos temblorosas. El sudor le corría por la frente, mezclándose con lágrimas de rabia y miedo. Malditos sean. Dejen a mi hija en paz, dejen a todos en paz. Rugió, disparando una y otra vez. Las balas atravesaban las sombras, dispersándolas momentáneamente, pero volvían a unirse, más densas, más furiosas. El machete en su otra mano cortaba el aire, chocando contra garras invisibles que le arañaban el pecho, dejando surcos rojos que ardían como fuego. Pensaba en la Chilindrina, escondida con los demás en el departamento de doña Florinda, llorando por su papá. No voy a dejar que la maten. No a ella, no a nadie, murmuraba entre dientes, su voz quebrada por el agotamiento. El chavo, pequeño y valiente a pesar del terror que le hacía temblar las piernas, blandía el cuchillo de cocina como si fuera una espada legendaria. No me asustan. Yo soy el Chavo del 8, y peleo por mis amigos. Gritaba con voz chillona pero firme, apuñalando una sombra que intentaba envolver a doña Clotilde. El espíritu lo lanzó contra la pared con un golpe de viento helado. El niño cayó, tosiendo, pero se levantó de inmediato, los ojos llenos de lágrimas. Recordaba las noches solo en el barril, el hambre, la soledad. Y ahora, por primera vez, tenía algo por lo que luchar de verdad. No los dejaré ganar. Exclamó, cargando de nuevo. Los espíritus, odiosos en su crueldad, se multiplicaban. Pobres mortales. Su sufrimiento nos alimenta. Primero esta vecindad miserable, luego el mundo entero. Llorarán eternamente. Rugían en coro, sus voces un eco distorsionado que provocaba náuseas. Uno de ellos se materializó frente a don Ramón, con ojos rojos como brasas y una sonrisa que mostraba dientes afilados. Tú, el vago eterno. ¿Crees que con tu escopeta de juguete nos detendrás? Te arrancaremos el alma y la usaremos como trofeo. El ser extendió una garra hacia el corazón de don Ramón, quien retrocedió, tropezando. Doña Clotilde cayó de rodillas, exhausta. Su magia oscura se agotaba. Los espíritus eran demasiado antiguos, demasiado poderosos. No puedo más. Susurró, lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas. Siempre había sido la marginada, la bruja temida, pero en ese momento solo era una mujer luchando por proteger a quienes la habían rechazado. El chavo corrió a su lado, abrazándola. Doña Clotilde, no se rinda. Nosotros estamos con usted. Don Ramón se unió, poniéndose entre ellos y las sombras. Juntos, caray. Aunque sea lo último que hagamos. Los espíritus se prepararon para el golpe final. El aire se volvió espeso, el frío sobrenatural congelaba la sangre. Una oscuridad absoluta comenzó a extenderse desde el centro del patio, amenazando con tragarse todo. La vecindad, la ciudad, el mundo. El terror era absoluto. Imaginaban el caos global. Niños gritando en la noche, familias despedazadas, la humanidad sucumbiendo a una plaga de maldad pura. Odio visceral hacia esos seres repugnantes, parásitos del alma humana. Entonces, un rayo de luz pura rompió la oscuridad. No era un trueno común. Era una luz cegadora, cálida, que descendía del cielo como si el firmamento mismo se hubiera abierto. Una voz profunda, serena pero omnipotente, resonó en todos los corazones. Basta. No permitiré que destruyan lo que he creado con amor. Dios apareció no como una figura humana, sino como una presencia luminosa, un resplandor dorado que iluminaba cada rincón del patio. Los espíritus chocarreros retrocedieron, chillando de dolor y furia. No. Tú no puedes interferir.
Gritaron, pero la luz los quemaba, disolviendo sus formas como ácido. La presencia divina envolvió a los tres héroes. Doña Clotilde sintió una fuerza renovada. Sus heridas se cerraron, y su magia oscura se transformó en una luz purificadora. Gracias. Gracias por creer en mí, susurró, levantándose con nueva determinación. Don Ramón sintió su cuerpo fortalecido. La escopeta en sus manos brillaba con fuego celestial, y el machete ardía como una espada angélica. Por fin alguien nos ayuda de verdad, exclamó, con una sonrisa por primera vez en mucho tiempo. El chavo, bañado en la luz, creció en valentía. El cuchillo se convirtió en un arma de luz pura. Vamos, todos juntos, gritó, emocionado. La batalla final fue épica. Doña Clotilde invocó un círculo de luz. En el nombre de la luz eterna, sean desterrados. Rayos de energía pura salieron de sus manos, perforando a los espíritus. Don Ramón disparó balas de fuego divino que explotaban en explosiones de luz, dispersando sombras. Tomen esto, malditos, rugió, macheteando con fuerza sobrehumana. El chavo corría entre ellos, apuñalando con precisión. Por la vecindad. Por todos. Cada golpe resonaba como un trueno, y los espíritus chillaban, debilitándose. Uno a uno, los chocarreros se disolvieron en humo negro que la luz absorbía. El líder, el más grande y maligno, intentó un último ataque, extendiendo tentáculos de oscuridad hacia los tres. Pero la presencia divina habló de nuevo. Su maldad termina aquí. Regresen al vacío de donde vinieron. Un estallido final de luz cegadora los consumió por completo. El patio quedó en silencio, solo iluminado por la luna y el resplandor menguante. Cuando todo acabó, la luz se retiró suavemente, dejando una calidez en el aire. Doña Clotilde, Don Ramón y el chavo cayeron de rodillas, exhaustos pero vivos. Los demás vecinos salieron corriendo. La chilindrina abrazó a su papá llorando de alegría. Kiko se lanzó a los brazos de su mamá. Ñoño y el señor Barriga miraban asombrados. Doña Florinda, con lágrimas, besó al profesor Girafales. Todos se unieron en un abrazo colectivo. Don Ramón, abrazando a su hija, miró a Doña Clotilde y al chavo. Gracias. A los dos. Y gracias a él, dijo, señalando al cielo. Doña Clotilde sonrió por primera vez con calidez genuina. No fue solo magia. Fue fe. Y amistad. El chavo, con los ojos brillantes, añadió. Y ahora somos héroes de verdad. Nadie nos separará nunca. Los platos reaparecieron misteriosamente en la cocina de Don Ramón esa misma noche, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. La vecindad ya no era la misma. Las deudas seguían, las peleas continuarían, pero ahora había un lazo más fuerte. El señor Barriga perdonó una renta por los daños sobrenaturales. Doña Florinda invitó a Doña Clotilde a tomar café. El profesor Girafales recitó un poema sobre la luz triunfante. Y todos, por un momento, sintieron que, a pesar de la pobreza y las dificultades, había algo más grande que los protegía. La maldad había sido derrotada no por poder bruto, sino por el coraje de los humildes, la fe de los marginados y la gracia divina que siempre llega cuando más se necesita. Y en la vecindad, bajo las estrellas, resonó una risa limpia. La del chavo, feliz por tener una familia improvisada. Porque al final, el amor y la unión siempre vencen al terror más oscuro. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para empezar.